Muchas gracias, señor presidente. Llegamos esta tarde acá con un informe de los compañeros que han trabajado en la comisión. Bueno, con alguna esperanza pequeña, pero esperanza al fin. Siempre que me llamen para cuestiones que puedan sanar el alma o cicatrizar heridas, ahí voy a estar. Ahora, se ha dicho acá que, primero, a través del debate lo que me queda claro es que acá hay un acuerdo político para votar sí o sí, independientemente de lo que piense el Frente Amplio. Lo demás es historia. Acá hay un acuerdo político. Y yo no sé si hubo pacto o force o no, pero hay algún sector, partido de la coalición de gobierno que exige que se vote este proyecto. ¿Y por qué digo eso? Porque acá en Sala se dijo que en la época de Jorge Valle se propuso un proyecto similar. Ahí el Partido Nacional y el Partido Colorado eran mayoría. ¿Y por qué no salió? Y capaz que ese Partido Nacional, ese Partido Colorado coincidían más con el Frente Amplio de lo que coinciden hoy, que prefieren coincidir con otras fuerzas políticas. Es legal, pero lo podían haber hecho. Y es más, lo que no voy a tolerar es el exabrupto de decir acá que Wilson hubiese votado este proyecto. Primero, que es una falta de respeto agarrar a un muerto para decir lo que va a hacer cuando no se puede defender. Y segundo, si Wilson hubiese querido esto, lo hubiese agregado porque estaba vivo en la ley de caducidad y además de la ley hubiese puesto coma y víctima de la sedición, y no lo hizo, señor presidente. Eso es abrupto, no pueden ser, no se puede bastardear la memoria de hombres que no pertenecen a un partido, son prohombres de la República. Por otro lado, sí, tenemos culpa si Tabaré mandó el proyecto y nosotros no, y el Frente no lo apoyó. Y para acá lo que pasa es que los que estamos hoy coincidimos bastante con los que estaban en ese momento. Pero de eso somos responsables. Pero no de esto, que además, si busca justicia, dijeron acá, que aclaro, yo creo que hay civiles que no los hemos reparado, que habría que reparar. Los militares, los uniformados, fueron todos reparados. Capaz no en su justa medida, o capaz hay alguna excepción que yo no conozco, pero tuvieron reparación como tiene hoy. Si hay un guardia civil en un banco y vienen a atracar el banco y lo matan, tiene una reparación. Nunca arregla, pero tiene una reparación económica, que es lo que se está planteando aquí. Pero no hay peor injusticia que la generalización, señor presidente. La generalización es la peor de las injusticias. Como ustedes, como yo, hemos escuchado por todos lados, los políticos son todos iguales, toda una manga de sinvergüenza. Es la peor de las injusticias. ¿Por qué? Porque está generalizando. Y acá están generalizando del 62 al 76 como si fuera lo mismo, tabla rasa. No, señor presidente. En alguna etapa éramos unos niños y en otra ya éramos creciditos. No nos pueden venir a contar una historia que somos de nuestro tiempo pasado. Pero acá se dice del 62 al 68. Te puedo decir que rigieron, por lo menos lo que leí y lo que podía entender a muy temprana edad, lo que tiene que ver con una república. En el 68, con la medida pronta de seguridad, fue otra cosa. Me dicen que era un Estado de Derecho. Yo quiero decir, en el 72, yo ya estaba en el liceo número 1, Juana de Ibarburú, de Melo, y ahí entraron los militares armados y se llevaron al profesor de química. Le pusieron la capucha y lo subieron en una camioneta Chevrolet que usaban en esa época. ¿Qué tiene que ver eso con un Estado de Derecho? Y al otro año, en el 73, el Quique Borba, compañero del liceo, con el cual compartíamos no solo las obras del liceo, lo que pasa en esos pueblos chicos, que está todo el día juntos, porque no se olviden que en esa época los canales de televisión a Melo no llegaban, solo los días que había tormenta, podíamos ver, a no ser el canal local, por lo tanto, no había los celulares, por lo tanto, terminado el liceo te juntaba. Bueno, un día vinieron los militares, entraron al liceo, armados de vuelta, entraron a la clase y le dijeron, usted se va con nosotros, le pusieron una capucha y lo sentaron en una camioneta, lo tuvieron 6 meses en el cuartel.
Cuando lo largaron, le preguntamos, ¿qué te pasó? Y dice, no, me trataron bárbaro. Este aquí, que no podía dormir de noche, y las cosas que todos se saben, como en Pueblo Chico, y la tropa es uno más, hasta el submarino lo hicieron. Y sabía lo mismo que sabíamos nosotros. Nada, señor presidente, absolutamente nada. Entonces no son cosas diferentes, no son cosas iguales. Porque al final de la discusión acá empezamos a entreverar que terrorismo de Estado, insurgencia armada, que es lo mismo. Que no es lo mismo. Es más, insurgencia armada ha habido toda la vida en este país, desde tiempos inmemoriales. Y terrorismo de Estado como este que vimos, no. Pero además, cuando hay una insurgencia armada, el ciudadano puede acudir al Estado a que lo defienda. Ahora, cuando la insurgencia es el que yo le deposité el arma para que me defienda, y en vez de defenderme me pega, ¿a quién le reclamo, señor? ¿Cómo va a ser lo mismo? No es ni por asomo lo mismo. No podemos cambiar la historia. Y mucho menos en presencia de lo que fuimos contemporáneos de esos hechos desgraciados. Que cuando venía a Montevideo le voy a decir otra cosa. No veníamos muy seguido porque una familia de campaña venía solo por enfermedad. A mí me operaron de una hernia, vinimos. Otro hermano le pasó otro problema y vinimos. ¿Y sabe qué? Lo que teníamos miedo. No teníamos miedo a los tupamaros. Teníamos miedo a los milicos que nos pidieran los documentos y yo tenía aquel que se doblaba en 4, no me llevaran preso. De eso teníamos miedo. Reconozco que hay otra gente, que hay una sensación de inseguridad en todo el país. Ahora, no podemos confundir una cosa con otra. Por otro lado, y hablando de levantación, cada vez que iba a campaña con mi padre, paso por enfrente que le llaman el Castillo de Muní. Tiene un mirador. Cada vez que íbamos y cada vez que volvemos a Melo, obviamente. Ahí, señor presidente, un escuadrón comandado por el chiquito Saravia. Parillo Saravia lo había mandado a hablar con Justino Muniz para decirle que salía la revolución y que no se metiera porque Justino Muniz era un general blanco, pero del ejército, regular. Y cuando llegó no estaba Muniz. Estaba la mujer y los hijos y se asustaron. Y el hijo se ganó en el mirador. Y los tiroteó porque en esa época había mucha gente desperdigada. El chiquito atacó con el escuadrón, le prendió fuego a la casa y murió quemado el hijo de Justino Muniz en el mirador, cosa que hizo que a partir de ahí se pasara al bando de los colorados. Entonces no me jodan a mí que insurgencia armada es la última. Insurgencia armada fueron todos. ¿Y contra quién son? Contra el gobierno. ¿Contra quién te vas a rebelar? ¿Por qué? Por la injusticia. Después acá hay otro desabruto que yo no puedo tolerar, la verdad. Decir lo bueno que fue Valle en 1904 cuando mató al principal opositor político que había en este país, no tiene gollete, señor presidente. ¿Qué historia me quieren? Esto está incrustado en esto que nos están encajando, que es una historia absolutamente diferente y que a quienes venimos de donde venimos, de un departamento cargado de tradición y de rebeldía, no podemos entender. Valle fue bueno porque mató a Saravia en 1904, el principal opositor político. ¿Pero de qué estamos hablando? Mi padre, en la revuelta del 34, estuvo con el poncho embalijado y con el arma cargada, porque en esa época los adolescentes no solo sabían andar a caballo, enlazaban y también usaban armas. Fuimos testigos de poder hablar con gente que participó en esa revuelta, que fue derrotada, porque llegaron al Río Negro y no sabían que Valle tenía tantas bombas en los aviones y los desparramaron la revolución y tuvieron que volver para Cerro Largo. Que los cargaron en un camión a mango, porque esto no es nuevo tampoco, ¿no? Cuando te agarra la fuerza el que gana, te lleva las patadas y no hay de pobrecito. Sí, señor presidente, no podemos cambiar cosas que están asumidas, que son historia, que las conocemos todos. Y le digo más. Ya se ha dicho mucho, por eso es que además voy a votar en contra. No son los mismos estos periodos. Bueno, después del 73 no analizo, porque ahí desbarrancó pa' buena, ¿no? Los militares y los civiles, el cahuete de los militares, que es peor que cualquier militar, porque esto lo sé yo y lo sabemos todo. Todo aquello que eran alcahuetes los milicos eran 10 veces peor que los milicos. Todo. Y sabe una cosa, señor presidente. Yo tenía una maestra en la escuela. Nunca fui muy brillante. Entonces la maestra me decía, cuando no entiendas algo,
exagerá el ejemplo para ver si estás en lo cierto o equivocado. Bueno, cuando escucho que a través de esta ley los herederos de Dan Mitrione pueden reclamar al Estado uruguayo, es no, señor presidente, que no, y que no, acá hay 100 veces no. Es inadmisible que un uruguayo a esta altura, sin importar a qué partido político vote, sin importar qué hacía, que cree que está bien indemnizar a los familiares de Dan Mitrione, que vino para enseñar a torturar. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué están hablando los que se rasgan la vestidura de la no intervención? Cuando claramente es un hombre que no venía a intervenir por otros fines. Pero es absolutamente imposible esto. Y termino, presidente. Porque a mi padre le pregunté, no era político, no hacía política. Y ¿vos qué era? Dice, yo soy blanco. ¿Y blanco de quién? Blanco zarabista. ¿Y cuál es la diferencia? Porque los blancos zarabistas, mi hijo, nunca apoyamos un golpe de Estado. Muchas gracias, señor presidente.